Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, confortará mi alma, me guiará por senda. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, a ver todos, y tu callado me infundirán alientos. Adereza mesa delante de mí, está reposando. Sí. Valle de dolor a la mesa del rey. Imaginémonos por un momento a un hombre anciano con las manos curtidas por los años, las batallas y el peso de una corona. Ese hombre se llama el rey David. Pero para entender el Salmo 23, no podemos verlo solo como una poesía romántica escrita desde la comodidad de un palacio. Este salmo es el destilado de una vida que conoció los extremos más profundos del dolor, querido hermano, y la persecución y el peligro. Mucho antes de David sentarse en el trono de Israel, David conoció lo que significaba el aislamiento. Siendo apenas un adolescente, fue olvidado por su propia familia en los campos de Belén. Mientras sus hermanos vestían uniformes militares, recibían honores, él cuidaba el rebaño de su familia, el rebaño de su padre en el anonimato. Y allí en la dureza del desierto de Judea, aprendió que la vida de una oveja dependía exclusivamente de la fidelidad de quien la cuidaba. Vio de frente a leones, feroces leones, vio las garras de los osos, pero David sabía lo que era pasar noches en vela protegiendo a seres indefensos, es decir, las ovejas que no tenía quien pudiera protegerlas. Pero allí en medio de este desierto escribe este salmo, y allí dice el salmo: en el valle de la sombra de la muerte, de allí lo libraría Dios. Y es allí donde David pudo ver y descubrir en toda su juventud que en medio del valle, en medio del silencio, en medio de la sombra, Dios estaba allí y Dios le iba a recompensar. Pero todo esto pasó antes de ser rey. David fue un fugitivo. Después de ser un músico del rey, que fue llamado para aliviar aquellos demonios que venían sobre el rey Saúl, este hombre tocaba el arpa de una manera tan maravillosa, tan excelente. Pero no solamente era lo que tocaba, era la unción que había de Dios en él. Y los demonios tenían que salir de aquel hombre Saúl. Y este hombre pudo obtener aquella paz durante un poco de tiempo. Pero a medida de que los celos de este hombre llamado Saúl fueron terribles, y durante años David corrió por su vida, habitando en cuevas áridas como en Gadí, en el desierto de Zin, perseguido a muerte por los celos de un hombre obsesivo llamado el rey Saúl. Pero David supo lo que era dormir con el corazón acelerado, sabiendo que la muerte estaba a solo un paso. Pero después que llegó a ser rey, cualquiera pensaría que cuando él se colocó como rey de Jerusalén, podemos decir, vino la paz, alcanzó la paz que no pudo tener mientras estaba en el desierto cuidando las ovejas, que no pudo tener mientras tocaba el arpa porque fue perseguido. Pero no,
humillación pública y lo más desgarrador para un padre como David fue la traición de su propio hijo llamado Absalón, quien le dio un golpe de estado y lo obligó a huir descalzo. Y David, mientras huía, lloraba, hermanos, por el monte de los olivos. El hombre, hermano, que escribe Jehová es mi pastor, es un hombre que había sangrado, es un hombre que había llorado, es un hombre que conocía muy bien los abismos del dolor y del tormento y de las pruebas. Por eso hoy podemos decir que el Salmo 23 tiene peso en las palabras que David escribió. Por eso cuando abrimos este salmo encontramos una cláusula hebrea que dice Jehová es mi pastor. David está haciendo una declaración que sacudió la cultura del antiguo Oriente o cercano Oriente. En aquellos tiempos el pastor, el título de pastor lo recibían los reyes, que se autodenominaban los pastores de los pueblos para justificar su control y exigir su sumisión. Pero David, siendo el rey de Israel, toma su corona, la pone a los pies del Señor, del Altísimo, y proclama: mi verdadera provisión, mi seguridad y mi monarca no es de ningún sistema humano, ni tampoco lo es de mi propio ejército, sino del único Rey y Salvador llamado Jehová de los ejércitos. Así que cuando analizamos el texto masorético hebreo de este hermoso salmo, se divide en 26 cláusulas hebreas, pero cuando se traduce al español hay 27 cláusulas, las cuales son 3 verdades del carácter de Dios. Y quiero hablarte de esas verdades, quiero hablarte de esas garantías que están en el Salmo 23, que nos habla y nos dice por qué David escribió que Jehová es mi pastor y nada me faltará. La primera verdad o garantía está entre el versículo 1 y el verso 3. Y allí encontramos, diga conmigo, la garantía, pero dígalo duro, hermano, la garantía de la suficiencia. La garantía de la suficiencia. Así que las primeras cláusulas que encontramos, estas 6 primeras de este hermoso salmo, nos introducen a una dimensión de lo que podemos decirle un cuidado diario, revelado de que Dios, escúcheme, de que Dios es nuestro Jehová Jireh. Diga conmigo, Jehová Jireh. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Jehová proveerá. Entonces David inicia con una verdad absoluta: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el hebreo lo que está diciendo David es algo indisoluble, es decir, algo unido, lo suficiente, hermano, que no depende de las circunstancias de lo que está pasando, sino que Dios expresa: Jehová es mi pastor, pero luego le agrega a David: nada me faltará. Entonces, querido hermano, la oveja no depende, esa provisión no depende de las circunstancias de la oveja, sino depende de la identidad que tiene la oveja con el pastor. No sé si me hago entender. No depende, hermanos, de las circunstancias de la oveja. Esa suficiencia no depende de las circunstancias de la oveja, sino depende de la identidad del pastor. Y la pregunta es: ¿cómo está tu identidad con tu pastor? Un solo amigo. ¿Cómo está tu identidad con Jehová, que es tu pastor? Ay, señor, amén, porque pensaban que era yo. No, es Dios, Señor. A ver, ¿cuántos tienen esa identidad con el pastor de los pastores? Entonces, rápidamente nos muestra el pastor y nos habla de nuestras necesidades de nuestro ser. Dice el texto: en lugares, como dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Ahora, ¿cuál es la realidad de una
Y vamos a ver, hermanos, cuál es la naturaleza de una oveja. Una oveja, hermano, es un animal torpe. Es un animal torpe. Una oveja es un animal que se asusta rápidamente. Y los biólogos y pastores de ovejas de rebaño, de verdad, estos han descubierto que jamás una oveja se va a acostar si no se cumplen 4 condiciones. ¿Cuál es la primera? La primera es que si tiene hambre no se acuesta a dormir. Si la oveja tiene hambre no se acuesta a dormir. La segunda es que si la oveja ve que en el rebaño hay peleas, jamás se dormirá. ¿Aló? Te vaya agarrando usted por allí, que tenga esa característica, porque si no, no oveja es cabrito o cabrita. Así que, o chivo. Así que la oveja tiene hambre. ¿Hambre por qué? No por los pasteles ahorita, por la palabra, porque estamos haciendo una metáfora. Así que tiene hambre. Una oveja jamás se duerme si hay peleas en el rebaño. Pero una oveja jamás va a dormir si está plagada de parásitos y moscas. Jamás se va a dormir. Y por último, una oveja no va a dormir si siente que hay depredadores cerca de ella. Entonces, pero aunado a estos miedos, hermanos, la oveja tiene una quinta cosa. Y lo encontramos en el Salmo. Que la oveja teme el agua en movimiento. Escuchen, la oveja teme el agua en movimiento. ¿Sabe por qué? Porque si intenta tomar agua en un río turbulento, la lana se empapa del agua y el peso la arrastra y puede morir ahogada. Por eso el texto dice: me hará descansar y en agua de reposo me pastoreará. Ven, cuidado del Señor. Nos está diciendo que el pastor está trabajando activamente antes de que la oveja se dé cuenta. Dígale que está a su lado. ¿Usted es oveja? Si usted es oveja, mire lo asombroso. Si usted es oveja, mira lo asombroso. Si usted es oveja, el Señor está trabajando contigo. Amén. El Señor tiene el cuidado de todo, hermano querido. El buen pastor va limpiando el terreno de hierbas venenosas, va ahuyentando a los depredadores, va calmando las tensiones del rebaño y va buscando un remanso donde el agua esté quieta para que la oveja pueda beber sin temor del agua. Eso hace el pastor. ¡Qué hermoso! Porque el pastor, es decir, el pastor de los pastores, hace eso por nosotros. Pero Dios quiere sanar nuestro nefesh en el hebreo, que es lo que quiere decir sanar nuestra alma, sanar nuestra mente y sanar nuestras emociones, trayendo orden donde hay caos. Y hoy tenemos caos en nuestro país. Hoy tenemos caos en nuestros hogares. Yo puedo verlos a usted puede verme a mí, pero yo no sé qué hay detrás de la cortina. Yo no sé qué hay detrás de su casa. Yo no sé qué hay detrás de tu vida, de tu corazón. Pero es allí donde aparece el pastor de los pastores y quiere sanar tu alma, quiere sanar tu mente, quiere sanar tus emociones, porque te quiere llevar a agua que esté quieta y reposada. Hermanos, imagínense el tamaño de la garantía que Dios nos da. Porque la suficiencia de tu vida y de mi vida no depende de lo que yo tenga ahorrado, no depende de lo que yo tenga invertido, no depende de mi estabilidad económica en este país año 2026, que no es nada fácil, pero tu suficiencia está asegurada en el pastor de los pastores, porque Él ya está en el campo. Él ya está allí en ese campo antes que tú. Antes de que pasara este terremoto, ya Dios estaba allí. Dije,
Las víctimas van más por 3.800. No sabemos cuántas personas están debajo de los escombros. No quiero decirlo porque me metería en problemas, pero quiero decirte que aunque eso sucedió en la costa de la capital, eso no quiere decir que a Venezuela, a todo el territorio, no nos vaya a afectar lo que está pasando, empezando por la economía. Pero el pastor de los pastores ya está en el campo de Venezuela, cuidando sus ovejas y trayéndonos reposo. ¡Aleluya! Así que muchas veces estamos en momentos difíciles. Hay momentos, hermanos, que no podemos conciliar el sueño. Pensando a medianoche los compromisos financieros, cómo resuelvo el colegio, cómo resuelvo la deuda, cómo resuelvo esto y aquello, cómo resuelvo, abrumado por los problemas. Pero el pastor de los pastores, hermano, ya está despierto, ahuyentando los lobos que quieren devorar tu paz. Ese es el pastor de los pastores. Mientras tú y yo nos preocupamos por el alimento de mañana, Él ya está limpiando el terreno, Él está limpiando tu empresa, Él está limpiando tu empleo, Él está limpiando tu fuente para que a ti no te falte nada. Por eso, si venimos a la iglesia, si nos reunimos en una casa de fe, si nos identificamos como hijos de Dios, debemos reconocer que el Jehová, el Señor, Jehová, el Dios, Jehová es nuestro pastor. Dígale que está a su lado, nada nos faltará. Él sabe que no somos ovejas perfectas. Él sabe que no somos superhumanos o superpoderosos. Pero Él nos quiere tener cerca de Él. El pastor nos quiere tener, el pastor es fiel. Y aunque la ovejita quiere irse, Él la agarra. Mi pregunta en esta mañana es, ¿estás viviendo en tensión por los conflictos que están a tu alrededor? Al igual que las ovejas que no pueden dormir cuando hay peleas en el rebaño. Quizás tú llevas semanas sin descansar, porque puedes dormir, puedes cerrar los ojos y dormirse, pero tu espíritu, tu alma, tu mismo cuerpo cuando te despiertas, sientes que no descansaste, que solo dormiste. Pero mi querido hermano, ese conflicto, ese pleito laboral, esa división, la palabra de Dios es clara. No intentes, hermano, no intentes con tu propia fuerza. No luches con tus propias fuerzas la batalla. Espera que el pastor llegue y traiga orden, traiga calma, traiga reconciliación para darte la victoria. A muchos nos da pánico el futuro y sienten que la corriente de la vida como que los arrastra. Bendito sea. ¿Y qué pasa si no sucede, si no sucede como yo esperaba? Yo me imagino, lo dije, estaba en unas reuniones, un tiempo de acompañamiento con pastores en el estado Mérida de Trujillo, y yo le decía a ellos, le quiero decir esta mañana, una de las cosas que este sismo nos hizo recordar es que nada puede quedar estable ante un sismo. Lo muy que tengamos a nuestro alrededor que sea muy estable, muy firme, en un momento difícil puede moverse. ¿Se imagina usted cuántos que estaban allí en La Guaira, que hoy son muchísimos, creo que van más de 12,000, que quedaron sin una vivienda, que quedaron sin una fuente de trabajo, que quedaron en momentos difíciles? Pero quiero decirte en esta mañana, si estás frente a decisiones financieras o familiares y parece que el río turbulento quiere ahogarte a través de la ansiedad, deja de intentar beber del ruido del mundo. No bebas de ese ruido, ve al remanso de la oración. Escúchame, ve al remanso de la oración, a las aguas de reposo de su presencia. Ve a esas aguas, ve al Señor, que el Señor va a calmar las aguas
agua, que el Señor va a traer la respuesta, que el Señor abrirá, hermano, un lugar, un estanque, una fuente donde vengan aguas de reposo y bendigan tu vida y bendigan tu familia. Amén. Finalmente este salmo afirma y dice: me guiará por senda de justicia, por amor. ¿A quién, hermano? Por amor. Usted no lo ha escuchado bien. Escuchen, estoy todavía en los versículos 1, 2 y 3. Mira cómo dice: me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Satanás está equivocado con Venezuela. Los santeros y babalaos están equivocados con Venezuela. Están equivocados. Y yo sé las batallas espirituales que tengo, porque tengo días batallando y diciendo a este país lo que está pasando. Los santeros y los babalaos han tomado la vida espiritual de este país. Y hoy necesitamos recuperar la autoridad espiritual de esta nación. ¿Alguien me oye? Están equivocados porque el amor de su nombre sobre nosotros es algo que no tiene precio. Es algo que no tiene precio. Y esto significa, hermano, que en el terreno de Judea, que era un terreno desértico, un terreno árido. Por eso el texto dice, hermano querido, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, hermano querido. Y aquí el texto dice, por senda de justicia. Repito, los terrenos de Judea eran áridos, desérticos. Y, hermano, los pastores tenían que hacer veredas circulares. Escúcheme. Veredas circulares, hermano. Estos pastores eran experimentados para trazarla en la colina, para que el rebaño no se pudiera desbarrancar y estuviera seguro y subiera caminando al lado de su pastor. Este salmo nos dice todo esto hermoso que está aquí. Por eso, hermano querido, el pastor te guía por el camino correcto. No porque tú seas una estratega brillante, no, sino porque su propio amor, la gloria de Él, su nombre, hermano, está empeñado en dirigirte a ti y dirigirme a mí, para que tú y yo podamos disfrutar de las promesas que están en este salmo. Dije que lo primero que descubrimos aquí, vamos a ver cómo vamos. ¿Cuál es la primera verdad que descubrimos? ¿Cuál es la primera garantía que descubrimos? La suficiencia. Qué hermoso. La garantía de su suficiencia. Pero la segunda verdad que encontramos en este salmo, lo encontramos en el verso 4. Mira lo que dice. En este salmo, la segunda garantía se llama la garantía de su presencia. Diga conmigo, la garantía de la presencia. Dije primero la garantía de la suficiencia. Pero ahora veamos la garantía de la presencia. Y aquí encontramos una cláusula que va desde el número 7 hasta el verso 11. Que marca el corazón de todo el salmo. Aquí, hermano querido, pasamos del llano, de un lugar, hermano, tranquilo, a un lugar que es como un abismo. Porque miren cómo dice el verso 4, aunque ande, ¿cómo dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. Porque tu vara y tu callado me infundirán a mí. Aquí hay un quiebro gramatical de este salmo. Pero es algo extraordinario, porque encontramos un cambio de pronombre. Los primeros 3 versículos, escuche esto, hermoso hermano, escuche esto. Los primeros 3 versículos, David habla de Dios en tercera persona. Sí, señor. Como un observador. Por ejemplo, dice, Él me hará descansar. Dice, Él me pastoreará. Dice, Él confortará
confortará mi alma. Verso 1, 2 y 3. Pero allí hay como una distancia teórica y de contemplación, porque la cláusula 7, hermano, nos dice que los acantilados de piedra del desierto se cierran, la luz del sol se apaga y el peligro es eminente. Pero David deja de hablar de Dios y comienza a hablarle a Dios en segunda persona. ¿Sí me hago entender? En segunda persona, dije, en el verso 1, 2 y 3 habla en tercera persona. Él te pastoreará, Él te hará descansar. Pero aquí en el verso dice, porque tú estarás conmigo. ¿Alguien me oye? Ya no le habla a Dios, ya no habla de Dios, perdón, ahora le habla a Dios. Y habla, hermano, en segunda persona, porque es muy diferente hablar de Dios que hablarle a Dios. Repito, David deja de hablar de Dios en tercera persona y comienza a hablar a Dios en segunda persona. Ese es el propósito de ese verso 4. Lo digo mejor. Ese es el propósito divino del sufrimiento. A ninguno nos gusta sufrir. Pero este salmo, este verso 4, nos dice que el sufrimiento nos acerca más a Dios. ¿Alguien me oye? Nos acerca más al Señor. Los procesos, las crisis de nuestra vida, querido hermano, los verdes pastos son hermosos, pero corren el riesgo de dejarnos en una fe teórica, una fe de oídas. Pero el valle oscuro que dice el verso 4, hermano, transforma nuestra garantía de nuestra relación con Dios. Miren la diferencia, hermanos. Mucha gente, llámese católico, llámese adventista, llámese testigo de Jehová y llámese evangélico, va a la iglesia porque es una costumbre y simplemente va. Y si hay pastos verdes, pues bueno, la vida es tranquila, la vida es fácil. Pero cuando pasamos por el valle oscuro, nos lleva a acercarnos más a Dios, porque sabemos que nuestra limitación humana, nuestras habilidades, nuestra destreza, nuestros ahorros se pueden quedar pequeñitos en el problema, en la crisis, en el dolor, pero es allí donde nos acercamos a Dios. Así que este salmo, si usted analiza la historia de David, hermano, después de pasar, antes de ser rey, después que se volvió rey, fue un hombre tan famoso en toda la tierra de ese momento, y hasta el día de hoy la bandera de Israel lleva la estrella de David. Un hombre tan famoso, pero un día se descuidó y pecó, cayó en adulterio, cayó en homicidio. Pero en medio de ese proceso aparece este salmo, vienen tantas consecuencias y él reconoce que jamás debió alejarse de Dios. Y voy a decir algo más. El problema de nosotros, hablo como venezolano, el problema de nosotros es que hemos ido detrás de la idolatría del hombre. Hemos confiado en el hombre y por eso estamos como estamos. Aquí necesitamos que los que están en eminencia y los que están en la posesión se vuelvan a Dios y busquen a Dios para que Dios restaure esta nación. Así es sencillo. Así que repito, el valle oscuro te transforma tu relación con Dios, porque la crisis quita el él y planta el tú. David dijo, Él te hará descansar. David dijo, Él te hará descansar, pero el crisol en la prueba dice, tú. ¿Cómo dice? Tú. A ver, tú estarás conmigo. Qué hermoso, hermano,
se convierte en una presencia de medianoche. Y como nosotros somos hijos de Dios, yo le voy a hablar porque yo vivo lo que predico. Y como hijo de Dios, hermano, hay momentos que Dios te para a la 1 de la mañana. No, pero la costumbre mía es pararme a las 6, oro 2 minutos y me arreglo para ir a trabajar. Pero en medio del valle, en medio de este momento, Dios pasa, repito, deja de ser un concepto dominical en nosotros y pasa a ser presencia de Dios de medianoche. ¿Sabe que yo lo he dicho acá y lo vuelvo a decir? Dios te puede dar en 2 días lo que no puedes hacer en un mes. ¿Alguien cree esa palabra? ¿Alguien la cree? Porque cuando tú pasas tiempo con el que Jehová es mi pastor, y en medio de ese valle, hermano, la seguridad de la oveja no radica en la ausencia del peligro. Tiene que haber peligro para crecer en la fe. Tiene que haber peligro, hermano. El texto deja claro que el valle y las sombras seguirán allí. ¿Cómo sé que mi esposa me ama? ¿Cómo sé que mi esposa es fiel? ¿Cómo sé que mi esposa estará conmigo hasta el final? Porque yo veo. Y pueden venir miles de tentaciones, pueden venir miles de escenarios, pero ella está allí, en la enfermedad, en el dolor, en la prueba, nunca te deja. Pero hay gente que cuando llega a la prueba, entonces se divorcia. No puede ser. Y así muchas cosas en nuestra vida. No podemos desmayar porque el peligro, no te vengo a decir que el peligro va a desaparecer. El peligro siempre estará allí para hacerte crecer en Dios. Siempre va a estar allí. Pero Dios usa sus herramientas. Hermano, usa su presencia para decirnos que Él está allí. ¿Cuáles eran las herramientas de los pastores? ¿Cuáles eran las herramientas de los pastores? Ajá. Y las ovejas se sentían seguras. Mira, te voy a poner esta pequeña anécdota. Un padre, en el matrimonio con su hija, están en su casa, pero viene una tormenta terrible, una tormenta fuerte, que sentían que la casa se desplomaba. Pero en medio de esa tormenta, ya están todos acostados, la niña sale de su recámara y abre la puerta de la cama del cuarto de sus padres y se mete en medio de la cama de ellos dos, y los padres la abrazan y le dicen: ¿qué te pasó, hija? ¿Qué sientes? Dice: no, papá, mamá, tengo mucho miedo. Y entonces sus padres le dicen: pero Dios está contigo allí en el cuarto. Y dijo: sí, papá, pero ahora yo quiero sentir a alguien a mi lado. Entonces, Dios deja 2 herramientas esenciales, porque las noches oscuras, no había luz, electricidad en ese tiempo, no había, hermano, planta eléctrica, y la manera de que las ovejas se sintieran tranquilas en medio de una noche oscura es que sentían estas 2 herramientas, porque los pastores la usaban. ¿Cuáles son estas 2 herramientas, hermano? ¿Cuáles son? Una de ellas es la vara. Hermano, la vara era un mazo corto, era un palo pues corto, un mazo corto. ¿Cómo es que dice el mazo? Pero ese no es. Ajá, un mazo corto. Pero era pesado. Así que el pastor tenía una destreza militar, que cuando llegaba un oso y llegaba un león o llegaba una hiena que saltaba de la roca, ahí estaba el pastor con ese palo corto pero grueso para darle y ahuyentar a ese depredador. Entonces, hermano, la protección se activa Dios en nosotros. Cuando quiere algo destruirnos, Él aparece allí, hermano querido, con aquella vara, con aquel proceso que a veces hay procesos que vienen en nuestra vida, le dije hace rato, y no lo entendemos, pero en esos procesos Dios quiere sacar lo mejor para que tú y yo podamos seguir creciendo. Así que la otra herramienta era el cayado. El bastón era un bastón largo que tenía como una curvatura, hermano, a un extremo de aquel bastón.
y servía, hermano, para enganchar suavemente a la oveja y traerla al pecho del pastor cuando se desviaba del camino, se desviaba del lugar donde iba, hermano. Y aquello, hermano, también se usaba para cuando estaba la noche. El pastor pasaba aquello, hermano, para que las ovejas se sintieran seguras que ahí estaba quien las iba a proteger. Su presencia nos corrige. Su presencia nos corrige y nos rescata. Hermano, la noche puede ser muy oscura, pero el gran pastor tiene los brazos abiertos. El gran pastor tiene los brazos abiertos de este país. Hermano, tiene los brazos abiertos en medio de las piedras del desierto. Ese pastor no ha perdido el control. Él tiene allí sus herramientas en la mano. ¿Y cómo eran las herramientas de la mano? Dije que era el bastón y que era la otra y aquel garrote. Pero sabe que Dios ha dejado su palabra. Esa palabra de Dios, que usted y yo debemos leerla todos los días, que usted y yo debemos alimentarnos todos los días, porque esa palabra es la boca de Dios que te habla todos los días. Dios nos habla a través de esa palabra, y esa palabra el diablo quiere desestimarla. Esa voz de Dios el diablo quiere desestimarla por muchas cosas que hoy están saliendo. Hoy están saliendo mucho pensamiento positivo. Hoy están saliendo muchas cosas que quieren dañar la esencia del evangelio. Pero hermano, la palabra de Dios debe permanecer en nosotros, pero también debe permanecer la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no se obtiene solo el domingo en la iglesia. La presencia de Dios se obtiene en nuestras casas, en nuestro momento íntimo con Dios, en nuestro momento donde nadie nos puede quitar. Así suene el celular, así venga lo que venga. No, es un tiempo de presencia de Dios, hermano. Y cuando tú estás en la palabra, cuando tú estás en la oración, tú no necesitas defenderte. No. Los demonios pueden venir a atacarte, hermano. Los malos o con malas intenciones pueden venir a atacarte, pero los ataques pueden levantarse contra tu vida y contra tu familia. Pero el pastor tiene una vara que va a pasar para protegerte y hacer que ahuyente a todos los demonios y a todos esos hombres malos que se levantan. Así que cuando te sientas desorientado, desanimado, al borde de un colapso, no temas, porque su mano no se ha cortado. ¿Alguien me oye? Su mano no se ha cortado. Su callado está listo para sostenernos en el valle oscuro. En el valle oscuro, allí está el Señor. En el valle oscuro está Dios. Y deben usarla en este año 2026. Gloria a Dios. Deben usar estas herramientas. Ahora, hermano, esta vara y este callado operan en nuestra vida día a día. La vara está en tus batallas. Muchos de nosotros vivimos un estado de alerta constante que nos desgasta emocionalmente para defendernos de personas que nos calumnian, que se levantan en contra de nosotros. Muchas veces vienen crisis financieras en cualquier nivel de nuestra vida. Si ganamos mucho, ganamos poco, vienen crisis financieras que amenazan, hermano, nuestro proyecto, nuestra visión. Pero a veces aparece también un diagnóstico de enfermedad que no lo esperábamos. Aparece un diagnóstico que jamás pensábamos que eso iba a pasar, que podía haberle pasado a otro, pero nos pasa a nosotros. Pero usar la vara en la práctica es soltar y dejarle la defensa al pastor de los pastores. Cuando el enemigo salte de la roca para destruirte, hermano, no pelees. Quédate quieto. Quédate quieto, hermano. Y mira la vara de la justicia. Mira la vara de la justicia. Mira la protección de Dios.
desviamos y entramos en tiempo de soledad. Cuando una oveja se aísla y camina solo y no deja que el pastor esté allí, entonces, hermano, corre peligro. Los lobos estarán allí. Usted podrá decir: es que yo soy fuerte, a mí nadie me va a mover. No. La Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces el callado va a estar allí, hermano. Y el callado va a estar allí para sacarte de ese abismo emocional. Porque, hermanos, lo que estamos pasando, déjame decirte una palabra que no la tengo acá, pero siempre la digo: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así que, hermanos, estamos al borde de un abismo emocional. El globo terráqueo está a punto de colapsar. La situación económica mundial, porque no solo venezolana, es mundial. La crisis está terrible. El agua que tomamos, va a llegar un momento que las naciones del mundo van a pelear por este elemento tan fundamental del hombre. Así que estamos en un colapso, pero en medio de este abismo emocional, en medio de a veces de malas decisiones, hermano, en una profunda depresión, hermano, donde nadie puede notar nuestro dolor, el Espíritu Santo viene con su callado a traer un toque de nuestro corazón para decirnos: yo estoy contigo. Y eso no basta. Es su presencia. Si su presencia está con nosotros, eso nos trae paz. Eso nos trae convicción, hermano. Pero el enemigo tratará de sacarte del camino, jalarte del camino. Pero ahí va a estar el Señor. El Señor siempre va a ser un tirón suave. Escúcheme. Va a ser un tirón suave en su pecho. Él siempre va a estar allí, hermano, porque Él no te quiere destruir. Él te dice: hijo mío, hija mía, sigo aquí. No estás sola, no estás solo en medio de la oscuridad. Vamos a ver cómo vamos. ¿Cuál es la primera garantía? La segunda. La tercera, la garantía del pacto. Digan conmigo: la garantía del pacto. Si se está durmiendo alguien, despierte, hermano, no se duerme. Escuchen, prácticamente es el único día que tenemos para el culto. Entonces, permítame, regálenme un momento, porque nos preparamos, oramos a Dios para que nos dé una palabra y yo la traigo a ustedes. Quien la recibe, amén. Quien no la recibe, que Dios lo bendiga. Escuchen, las cláusulas del 12 al 17 de este salmo nos muestra dos metáforas. La primera nos habla del pastor en el camino abierto, y la segunda nos habla del anfitrión que lo recibe en la intimidad de su casa. Así que David dice, vamos al salmo, miren lo que dice el salmo, desde el verso 5 y 6 dice: aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Luego dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Qué más dice? Dígalo, ¿qué más dice? Así que en el Antiguo Oriente existía algo que se conoce como el derecho de asilo, y las leyes de hospitalidad eran inquebrantables. Si un viajero, hermano, venía por las montañas, venía por el desierto y era perseguido, hermano, por enemigos, querido hermano, si entraba a la tienda de un jefe, si entraba a la tienda de un anfitrión poderoso, al entrar allí, inmediatamente se activaba algo que se conoce como pacto de protección. Se activaba inmediatamente, y allí cuando entraba recibía comida, recibía bebida. Así que los enemigos, es decir, los angustiadores, podían llegar a la puerta, a la entrada de aquella tienda, de aquella casa, y podían ver al hombre que estaban persiguiendo, podían ver al enemigo de él, pero jamás podían entrar. Y ellos podían visualizar cómo el anfitrión de esa casa le servía comida, le servía agua, le servía jugo, y lo atendía como algo y que lo llevaba
nos persigan. Eso es lo que dice el Salmo. Puede ser hostil nuestro entorno. Puede ser que las deudas puedan presionarnos. Puede ser que la enfermedad pueda acecharnos. Pero dentro de aquella tienda, esa tienda celestial, está el pastor de los pastores que ha servido un banquete para ti. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? El verso sigue diciendo que el verso dice también que leímos que une nuestra cabeza con aceite. Y el aceite es símbolo de sanidad para la herida del viaje. Y luego el texto dice, y llena tu copa hasta lo que se llama en el hebreo rebayán. Es decir, hermano, hasta que esté saturado, hasta que esté desbordado, hasta que se derrame el vaso. Y finalmente dice, hermano, concluye este salmo tan hermoso con una persecución gloriosa. Las persecuciones son malas, pero aquí en este salmo, en estos versos, no es una persecución mala. Me encanta esta parte, porque es una persecución gloriosa sobre ti y sobre mí. ¿Qué nos pasa a nosotros entonces? ¿Qué nos pasa que no entendemos que Dios está detrás de nosotros para bendecirnos? Que Dios está detrás de nosotros para darnos. Pero nosotros seguimos desobedientes, seguimos alejados del pastor de los pastores, porque el texto termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán solamente los domingos de mi vida. ¿Cómo dice? Solo los viernes, de lunes a viernes. No dice, me seguirán todos los días de mi vida. Así que la palabra española, seguirán, se queda pequeña. En la traducción del hebreo, de esta palabra seguirán, que en el balá en el hebreo, que significa literalmente persecución militar. Escucha esto tan hermoso. Persecución militar significa dar caza, significa acosar, significa perseguir con el fin de alcanzar. Eso que significa para lo malo, el Señor lo está aplicando para el bien tuyo y para el bien mío. ¿Cómo le parece, hermanos? ¿Cómo le parece este secreto? Así que David pasó años siendo cazado por Saúl, por un hombre malo, por ejércitos enemigos. Pero David, hermano, descubrió que alguien corría más rápido que sus enemigos, que alguien corría más rápido que sus pruebas, que se llama el bien y el amor leal de Dios, que está allí para alcanzarte, hermano, y pisar tus talones, porque Él quiere que todos los días de tu vida tú alcances la bendición de Dios. Entonces, hermanos, el texto dice, al final, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cómo dice? En la casa de Jehová moraré por un día, por varios días. Ese es el propósito, hermano, del pacto. Ese es el propósito de esa comunión con el Señor. Hay una legalidad en nosotros. No somos extraños cuando visitamos a Dios. No. Somos hijos con derecho. Somos hijos con derecho de morada eterna. Somos hijos del Señor. Por eso no hay que dejar que nada nos achicopale, que nada pueda venir a intimidarnos. No. El hombre más fuerte, las circunstancias más fuertes, no podemos permitir. Dicho estas tres garantías que está en este salmo, permítame decir o hacer un puente cristocéntrico entre lo que es Jehová es mi pastor al buen pastor.
Y nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Todas estas cláusulas hebreas, dije al principio 26 hebreas y en el español 27. Todo este trasfondo de suficiencia, todo este trasfondo de presencia, trasfondo de pacto, alcanza su punto más alto en el Nuevo Testamento. Es un evento que lo podemos describir de una manera extraordinaria. Durante siglos el pueblo de Israel leyó el Salmo 23, hermano, leyó sabiendo que solo Dios podía ser el pastor soberano. Pero un día, en los actos de un templo, hermano, mi Señor Jesucristo se coloca frente a los líderes religiosos y le dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Alguien me oye? ¿Alguien quiere alabar a Dios? El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, al pronunciar lo que conocemos en la teología, la cristología del Evangelio de Juan, y dice: yo soy, el Señor Jesús no solo está usando un título, sino que está reclamando su propia identidad que está en el Salmo 23. Ya no dice Jehová mi pastor, sino que ahora dice: yo soy el buen pastor. Ese que caminó con nosotros, ese que estuvo entre los hombres, que se encarnó, ya no es solamente un acto de fe del salmista, sino que ahora hombres semejantes a usted y a mí lo vieron, caminaron, comieron con él y vieron lo que Dios hizo. Así que el Señor está diciendo: ese Dios que David describió en el desierto, que confortará tu alma, que maneja la vara y el callado, el que sirve la mesa, ese Dios hoy está encarnado frente a ustedes. Esa es la conexión de este Salmo 23 y Juan capítulo 10, verso 11. El Señor Jesús pagó esas 26 cláusulas en ese salmo. Pagó un precio muy alto, porque a nosotros, o pagó ese precio para que a nosotros nada nos falte. A Él le faltó todo en la cruz, siendo despojado aún de sus vestiduras. Pero todo eso lo hizo por amor a ti, por amor a ti. Él exclamó en la cruz: tengo sed. No había agua para él, pero Él nos llevó para darnos agua de reposo a usted y a mí. Ese es nuestro Señor. No puede ser tomado en poco, mi Señor. No puede ser tomado, mi Dios, en poco. Cuando yo quiero lo busco y cuando no quiero no lo busco. No, cuando quiero sirvo y cuando no quiero sirvo, sino no. Mi Señor lo llevó todo. Hermano, Él llevó la ira de Dios. Él llevó la separación de Dios. Por eso exclamó en la cruz: ¿por qué me has abandonado? Él pasó el valle de la muerte más terrible para que usted y yo pasemos un valle, pero Él jamás nos va a alejar. Ahora, ¿cómo aplicamos este diseño eterno de la vida diaria de una oveja en una era moderna en pleno siglo XXI, año 2026? Miremos rápidamente, ya voy terminando, en un espejo la naturaleza de la oveja. Lo primero es que la oveja es propensa a cargarse de lana sucia. Escuchen, la oveja es propensa a cargar lana sucia. Y a eso le he llamado el peso del afán. Cortisol. Ese afán nos lleva a tener cortisol, y ese cortisol es el estrés. Así que, repito, vamos a sacar el espejo y vamos a mirar la oveja. Y la oveja es propensa, dígale que está a su lado, a cargar lana sucia. ¿Aló? Así que,
Si una oveja no se esquila la lana con regularidad, está llena, algo tremendo, está llena de barro, de estiércol y de parásitos, volviéndose tan pesada la oveja que pierde el equilibrio. Y cuando cae sobre su espalda con las patas hacia arriba, queda indefensa. Esto se conoce como oveja invertida. Los expertos en la ganadería de ovejas le llaman oveja invertida. Y si el pastor no voltea a tiempo la oveja, los gases acumulados la matan en pocas horas, aquella oveja. Muchos de nosotros caminamos invertidos. ¿Alguien me oye? Caminamos invertidos, abrumados por el peso del afán, abrumados por resentimiento acumulado, abrumados por la ansiedad diaria. Pero ir a la práctica, entregar, ir y permitir que puedan pasar la tijera para quitarnos esa lana, hermano, es cuando vamos al pastor a través de la oración. El año pasado, llegó un momento que estaba muy cargado. Lloraba y me levantaba, lloraba cargado. Oraba, pero me levantaba cargado. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo: descansa en la oración. Y yo empecé a profundizar en esta frase: descansa en la oración. Y entendí que descansar en la oración es ir donde mi pastor y entregarle todas mis cargas. Y al levantarme de allí, decirle: ya no me llevo nada, toda mi carga está en ti. Eso es permitir, hermano, que la oveja pueda permitir que el buen pastor pase por allí, hermano, porque él reconoce que somos vulnerables. Y hoy el Señor nos dice, hermano, no estemos más de espaldas, porque no nos vamos a levantar solo. Necesito las manos del buen pastor que te restaure. Lo segundo espejo que vamos a ver, hermano, rápidamente, es que la oveja está propensa a que los insectos reposen en su cabeza. Y a esto le vamos a llamar la batalla de la mente. Dije primero que la oveja está propensa ¿a qué? A cargar mucha lana, y el peso de la lana sucia, llena de parásitos, de estiércol, hace que ella se pueda tambalear, perder el equilibrio y colocarse con las patas hacia arriba, y a esto los expertos le llaman una oveja invertida. ¿Cuántas ovejas invertidas hay aquí? Están en la Patagonia de Argentina. Repito, la segunda espejo de la oveja es la propensa, hermano, a que los insectos reposen sobre su cabeza. Y a esto le estamos llamando, diga conmigo, la batalla de la mente. Es un campo terrible. Así que en verano, las moscas, los insectos atacan los ojos, atacan la nariz y atacan los oídos de las ovejas. Depositan lo que se llama larvas sobre la nariz, sobre los ojos o sobre los oídos. Así que eso lleva a que la oveja se vuelva loca. Cuando empieza esta larva a actuar en su nariz, en sus oídos, en sus ojos, no se puede rascar como nosotros, hermano, se vuelve loca y comienza a golpearse con las bocas para calmar la irritación, para calmar el dolor. Pero ahí aparece el pastor de los pastores, porque el Salmo dice que Él nos une nuestra cabeza con aceite. El pastor viene con su remedio, ungiendo la cabeza de la oveja, mezcla lo que se ve el aceite y un bálsamo
y empieza a untarle en los oídos, empieza a untarle en los ojos, en la nariz, para que las moscas y los insectos no puedan llegar a su cabeza. Entonces los pensamientos de miedo, los dardos que Satanás a diario nos lanza, no es una vez al día, son, hermanos, milésimas de segundo. Satanás está bombardeándonos. Y esos insectos atacan nuestra mente, atacan nuestra vida. Y mi pregunta es en esta mañana: ¿estás permitiendo que el Espíritu Santo unja tu cabeza hoy? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo unja tu cabeza? Necesitamos saturar nuestra mente con las verdades de la Biblia, con la palabra de Dios, para mantener una paz mental que frene a aquellos angustiadores que van a estar allí. Así que, amada iglesia, el Salmo 23 es el mapa completo de tu caminar con Dios. No importa en qué estación te encuentres hoy, si estás en los verdes pastos de la bendición, si estás en los verdes pastos de la bendición, si hay bendición a tu alrededor, dale la gloria al pastor de los pastores. Pero cuidado en que te vuelvas autosuficiente. Recuerda que el descanso no proviene de tus fuerzas, no proviene de tus habilidades, proviene de la mano de Dios. No de tus ahorros, no de tu mano, no de tus inversiones, no de tu trabajo, proviene de Dios. Pero si estás cruzando el valle de la sombra, veía una película de un experto en artes marciales que quiso llevar a su hijo a Estados Unidos desde China a estudiar. Y al final hay una frase que me encanta, cuando está hablando con su maestro, que al principio no le quiso dar la carta, y le dijo: al otro lado el césped no era tan verde. A veces el césped no está verde. A veces el valle de la sombra viene, esa enfermedad, esa pérdida, ese silencio que hay. Pero recuerda a este Salmo 23 que hay un quiebro acá en este Salmo, porque este Salmo comienza diciendo, hablando acerca de Dios en tercera persona, pero termina hablándole a Él en segunda persona. Tu dolor tiene potencial de profundidad cuando tú entras en la intimidad con Dios. Levanta tu rostro en medio de la oscuridad y dile: no temo, Señor, porque tú estás conmigo. Aunque te estén rodeando tus angustiadores, mira los lejos, el manto de tu anfitrión. Mira la mesa de tu anfitrión. Mira que la mesa está servida y el Señor te está esperando. Porque el que bebe de su copa, bebe una copa, ¿qué, hermano? Desbordante. Hermano, sabiendo que el enemigo puede diseñar miles cosas. Mira, el enemigo diseña en contra de nosotros. Yo que vivo dándole duro a la palabra, la santería, la idolatría de este país, me tira duro, pero yo vivo agarrado del Señor, porque el bien y la misericordia de Dios, hermano, hay una orden que me perseguirá.